Bienvenidos a este corto video introductorio de Campaign Manager 6. Este video cubre algunos conceptos básicos y no entra en detalles técnicos. Es un buen inicio para entender algunos conceptos de Campaign Manager y entraremos en más detalles al avanzar. El primer objeto que encontramos en Campaign Manager es esto que llamamos dominio o domain. Un dominio es en realidad solo un contenedor para todo el material de su red de cartelería digital. Ese material incluye elementos como los proyectos y además todos esos otros elementos que le ayudan a administrar su red, ya sea de audio o de cartelería digital. Normalmente incluye a los usuarios. Habrá un listado de usuarios para diferentes miembros de su equipo que podrán conectarse con diferentes roles, lo cual le ayudará a controlar los permisos de cada uno de ellos. Tenemos los canales, algo a través de lo cual usted transmite. Lo explicaremos un poco más adelante. Tenemos los players, que representan físicamente a los equipos que tiene conectados a su red. Hay algo llamado Media Library, que no es otra cosa que una biblioteca o contenedor de archivos almacenados en el servidor. Las categorías, que le ayudan a clasificar sus archivos, pero también para describir otros componentes de la red, ya sea componentes físicos, tales como pantallas o computadores, o incluso elementos conceptuales, tales como las campañas. Tenemos hasta ahora muchos conceptos nuevos, los revisaremos todos en su momento. El panel de control funciona en Campaign Manager como en Windows. Es un lugar centralizado desde donde puede controlar cómo se comporta el sistema. History registra todas las acciones que ocurren en su red durante el tiempo. Pero bueno, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un contenedor para la totalidad de los ítems que usted administra. Por ejemplo, si usted tiene el encargo de administrar 3 o 4 redes, tiene sentido usar proyectos diferentes para manejar redes en forma separada. Los proyectos contienen media libraries. Las media libraries no requieren mucha explicación, excepto que son depósitos online para archivos. Una ventaja de los media libraries es que usted puede crear un usuario que tiene permisos para grabar archivos en ella. Por ejemplo, si trabaja con diseñadores externos que crean contenido para su red y quiere reducir la cantidad de trabajo que implica enviar y recibir archivos, lo que puede hacer con Campaign Manager es darle acceso a su diseñador externo para que pueda subirlo directamente en su proyecto y así tenerlo disponible. Eso evita todo el trabajo asociado a obtener material para sus pantallas. Si le preocupa que sea un extraño el que acceda a la red, es muy fácil crear permisos específicos para que solo tenga acceso a la Media Library y no vea nada más. Los canales. Los canales son elementos abstractos dentro de Campaign Manager. Cuando usted crea una campaña, y hablaremos sobre las campañas con más detalle dentro de un rato, pero una campaña es como la unidad básica de trabajo y consiste en una serie de archivos que usted va a transmitir en su red. Un canal representa a un player o a un grupo de players, de modo que cuando publica en el canal A, los players suscritos o sintonizados en el canal A recibirán ese contenido y lo transmitirán. Las máquinas que usted conecta a su red de Digital Signage aparecerán en Campaign Manager como players. Los players representan equipos físicos y es a través de estas entidades que usted puede manejar elementos tales como cuántas CPU está usando ese player, su ubicación física, sus especificaciones o lo que está transmitiendo en este momento. Los playlists son listas de reproducción o bien colecciones de archivos que se van a transmitir, ya sea en forma secuencial o aleatoria. Los usuarios son simplemente aquellos que tienen acceso a su dominio, y los usuarios pueden tener diferentes niveles de permiso, y eso es un aspecto importante en Campaign Manager que cubriremos más tarde con más detalle, pero basta con decir que usted puede crear usuarios con los permisos que necesiten. Por ejemplo, puede tener un usuario administrativo cuya responsabilidad sea monitorear la red o incluso administrar los permisos de los demás usuarios.
Puede crear usuarios que tengan solo permisos para mirar y puede tener usuarios cuya tarea sea muy especializada, como el proveedor de diseños. Los schedules son los elementos de Campaign Manager que determinan cuándo se transmite una campaña, y eso puede ser tan simple como dos fechas, por ejemplo entre el 2 y el 15 de junio, o ser más complejo como dividir el día. History es un registro completo de cada acción que se ha realizado en su domain. Bueno, hablaremos ahora de uno de los elementos más importantes de Campaign Manager, ese elemento con el cual el usuario estará interactuando la mayor parte del tiempo, y son las campañas. Una campaña es simplemente un conjunto de archivos, su calendarización y su información de destino. En otras palabras, es qué, cuándo y dónde. El qué consiste en un conjunto de ítems a transmitir y puede ser un único video o una colección de fotos que usted necesita mostrar u otro material de ese tipo. El cuándo se refiere a cuándo quiere transmitirlos. Y como se mencionó brevemente en Schedule hace un rato, puede ser durante una semana o solo hoy. O puede ser más complejo, por ejemplo, algo que se transmita solo los fines de semana entre las 2 y las 5. El elemento dónde se refiere a dónde va a ser transmitida esa campaña. A veces usted va a querer crear una campaña que se transmita en toda su red, y otras veces va a querer que solo se transmita en ciertos equipos ubicados en lugares específicos. Hablemos ahora de los canales. Una forma útil de imaginar cómo funcionan los canales es considerar una estación de radio o una estación de televisión. Una estación de radio tiene una cierta frecuencia y transmite contenido en esa frecuencia, y cualquier aparato de radio que esté sintonizado en esa frecuencia va a reproducir cualquier cosa que transmite esa estación. Los canales en Campaign Manager son más o menos lo mismo. Usted crea un canal con Campaign Manager y todo lo que publique en ese canal terminará siendo transmitido por los players suscritos a ese canal. Cuando uso la palabra suscrito es lo mismo que decir sintonizado. Usted puede tener muchos players en su red, todos sintonizados en diferentes canales, de modo que puede transmitir diferentes contenidos en diferentes canales. Cuando usted crea un nuevo canal, usted puede suscribir uno o más players a ese canal. Igual que si estuviera sintonizando radios. Es decir, usted está diciendo, yo quiero que esta pantalla transmita cualquier cosa que transmita este canal en particular. Frecuentemente habrá una relación de 1:1 entre un player y un canal, pero también puede haber múltiples players suscritos al mismo canal. Resumiendo, ¿cómo funciona esto? Bueno, comienza con algunos archivos que usted pone en su campaña, luego vamos a responder cuándo y dónde y elegimos en qué canal vamos a publicarla. Cuando ya hemos hecho eso, hacemos clic en el botón Publish o Publicar. Y de esa forma la campaña se transmitirá en aquellos players suscritos a ese canal. Hablemos ahora sobre la biblioteca de archivos o Media Libraries. ¿Qué son y para qué puede usted usarlas? Bueno, es bastante simple. Son carpetas donde usted puede almacenar archivos. Eso suena bastante simple y usted puede preguntarse por qué no almacenar los archivos en su disco local. Por supuesto puede hacerlo, pero hay algunos beneficios al usar las Media Libraries, tales como almacenar el material en el servidor o en la nube. También puede clasificar el material de distinto tipo en distintas carpetas. Por ejemplo, puede poner los videos de alta definición en una carpeta, los archivos Flash en otra y los JPG en una tercera. Usar Media Libraries implica que usted pueda dar acceso a ella a algunos usuarios que, como dijimos antes, su rol puede ser simplemente subir archivos que serán usados después en la campaña. Otra ventaja importante de usar las Media Libraries es que cuando se trabaja con archivos grandes y deben ser manipulados por otros colegas en otras oficinas u otras ciudades, el uso de Media Libraries permite a esos usuarios remotos manipular los archivos. Con esto me refiero a cargarlos en una campaña o tener una vista previa, sin necesidad de descargar el archivo completo. Si agrega algo a esta Media Libraries, por ejemplo, que tiene un tamaño de más de 8 GB, los usuarios de otros lugares podrán ver esos archivos en sus propios proyectos a medida que son subidos. Sin embargo, esos archivos no son descargados automáticamente en las oficinas remotas,
pero sí pueden manipularlos usando los iconos, lo que evita descargas innecesarias de contenido, especialmente si tiene oficinas remotas o si simplemente usted quiere hacer un uso más económico de su ancho de banda. Una ventaja final de las Media Libraries en Campaign Manager es que proporcionan un método para controlar el contenido que aparecerá en sus pantallas. Normalmente usted navegará en los Media Libraries, elegirá una carpeta donde se almacenan los archivos y podrá revisar el contenido. Las Media Libraries le permiten restringir lo que se publica en la red a solo aquel material que esté presente en las Media Libraries. Esto es de utilidad para personas que administran, por ejemplo, la red de una franquicia y quieren poder dar a ciertos administradores locales la libertad de elegir qué contenido se transmite en su tienda, pero asegurándose que el material que se usa sea preaprobado o preseleccionado para ser incluido en la red. Esto significa que los usuarios remotos podrán elegir cualquier material que ya está existente en una Media Library, pero no usar material hecho por ellos mismos. Veamos ahora los playlists. Un playlist es una lista de archivos multimedia que se transmitirán dentro de una campaña, de modo que no es más que lo que se puede ver aquí. Una lista de archivos con sus reglas asociadas que puede ser incluida directamente en una campaña o creada como un bloque que puede ser incluido completo en varias campañas. Puede sonar complejo, pero finalmente de lo que estamos hablando es de una lista de archivos. Estos bloques se pueden compartir en varias campañas, pueden ser actualizados por los usuarios y propagados automáticamente a cualquier campaña que las incluya. Es otro modo de decir que es posible separar una playlist de una campaña y el procedimiento de actualización puede ser tan simple como cambiar los ítems. Ok, hablemos ahora de los players. La palabra player puede sonar un poco difusa porque es un término muy genérico, pero en Campaign Manager tiene un significado muy preciso. Un player en Campaign Manager es una representación de cada punto final o computador que estará conectado a su dominio. Recuerde que cuando estábamos hablando de los canales dijimos que los players estaban suscritos a canales. Es importante mantener en su mente la diferencia entre canales y players. Los canales son entidades abstractas, en cambio los players son entidades reales y se muestran cuando usted los conecta a su sistema. Así, en sus ensayos iniciales con Campaign Manager, usted probablemente va a conectar los players al sistema y publicará algo en ellos. Cuando conecte su player al sistema, usted podrá verlos en esta pantalla. Esta vista es muy importante al momento de administrar sus players. En esta vista, nosotros gastamos mucho tiempo y energía mientras desarrollábamos el producto. Esta interfaz nos muestra todos los players que están conectados al domain y tiene unos usos bastante específicos, ya que le ayuda a monitorear su red completa. Por ejemplo, si un player se desconecta de la red, será visible en esta interfaz y es posible aquí comenzar a investigar por qué ese player no está conectado. También le ayuda a administrar toda la métrica de datos de su hardware. Por ejemplo, si tiene 50 equipos conectados a su red, ¿cómo sabe cuál es el estatus de ellos si usted nunca los ve físicamente? O si tienen las especificaciones correctas. Si tienen la cantidad adecuada de memoria RAM, cuál es la velocidad de descarga y si es aceptable, o si funcionan de acuerdo a lo esperado. Toda esta información se almacena aquí, en esta interfaz de los players o devices, que provee una ventana a todos los equipos conectados a su red. Es desde esta interfaz desde donde usted puede ver qué transmite cada player, la velocidad de descarga, en qué zona horaria está, cuál es la versión del software que está corriendo, desde dónde está el equipo conectado a través de la GeoIP o si está completamente sincronizado o no. Puede incluso tener una vista previa de lo que está transmitiendo una pantalla remota en particular, haciendo clic en el player y luego revisando los detalles. Hablaremos ahora sobre los usuarios y los roles. Y tenga en cuenta que este video se enfoca solo en aquellos conceptos de Campaign Manager que no son evidentes o intuitivos. Por ejemplo, al hablar de usuarios y roles, todos entendemos qué significa en el lenguaje de software de computadoras. Sin embargo, tienen un significado específico en Campaign Manager y por eso necesitamos revisarlo. A fin de acceder al sistema, es necesario tener un username y un password, como es normal.
Cuando se crea un domain por primera vez, se crea un usuario automáticamente. Ese usuario se llama Domain Admin. El Domain Admin es simplemente el usuario con mayores permisos dentro del domain y tiene acceso a todo. La idea es que si usted administra una red pequeña y usted es la única persona que administra la red, entonces no necesita profundizar más. Pero los usuarios y los roles ofrecen a las compañías que tienen redes grandes y que requieren múltiples inputs un marco desde el cual se puede asegurar y controlar quién accede a la red y qué puede hacer. Ya dimos un ejemplo antes sobre un usuario que contribuye con diseños. Ese es un ejemplo de un usuario que ha recibido permisos muy específicos para hacer lo que necesita hacer y para no interferir donde no corresponda. Esto implica que usted puede crear usuarios que pueden aprobar campañas o que pueden publicar campañas y puede tener otros usuarios que solo pueden acceder a reportes. Otros con acceso solo a mirar y todas las demás opciones entre medio. La herramienta de roles en Campaign Manager es muy flexible y hemos creado lo que llamamos los Role Templates. Los Role Templates son una colección de permisos básicos agrupados para ahorrar tiempo y que usted puede aplicar en bloque a algunos usuarios. Un ejemplo de eso es lo que llamamos el Power User. El Power User accede a prácticamente todo dentro de la campaña y dentro del proyecto. El sistema completo ha sido diseñado para permitir los inputs de diferentes tipos de usuarios y no es necesario que todos los usuarios tengan los mismos permisos. Los roles determinan lo que los usuarios pueden o no pueden hacer. Lo último que vamos a decir sobre usuarios y roles y seguridad en este momento es sobre un sistema llamado MATE, M-A-T-E. Si el administrador de la red da un username y un password a un usuario de la organización, puede restringir el uso de ese username y ese password a un único computador. Esto es muy importante e ilustra las ventajas que tiene Campaign Manager sobre software que funcionan en sitios web. Si alguien quiere hacer un uso malicioso del username y password de un sistema basado en la web, ese username puede ser usado desde cualquier computador para conectarse a la red. Esto no ocurre en Campaign Manager, porque es posible restringir el uso de un username a una única computadora. Bueno, ya estamos terminando. Este es el último tema que vamos a cubrir en esta reseña de Campaign Manager. Publishing o publicar es una palabra muy común y es fácil entender qué significa. En Campaign Manager tiene un significado un poco diferente. Durante el uso de Campaign Manager se está trabajando en un servidor, ya sea en la nube o en un servidor propio o en un servidor arrendado. Cuando se publica un contenido, es decir, cuando se sincroniza contra el servidor, la campaña en la que usted está trabajando, se crea una copia de esa campaña en el servidor, la última que usted editó, y ya está lista para ser distribuida a los players, ya sea un único player o 1000 o 10.000. La sincronización ocurre entre el servidor y los players del mismo modo que entre Campaign Manager de su laptop y el servidor. El contenido se descargará y se transmitirá de acuerdo a los ajustes que usted hizo cuando creó su campaña. Es en el momento apropiado y como parte del mismo proceso, el player también envía información al servidor y desde el servidor a su computador, de modo que puede revisar el estado de la campaña. Puede ver si se descargó o si hay algún problema o si se está transmitiendo o no. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias.